¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Solo en ti, Jesús, reposa mi alma, porque tuya es mi esperanza. Solo tú, Jesús, eres mi refugio. Gracias a ti no caeré. Solo en ti está mi gloria, no en mi propia voluntad. Solo en ti está mi gloria, y por eso siempre diré que tú eres mi Dios, eres mi Salvador, tú eres mi roca y mi refugio, por eso no caeré. Y yo siempre te cantaré, a todas horas te alabaré, mi corazón te agradecerá todo lo que haces por mí, Jesús. Y yo siempre te cantaré, a todas horas te alabaré, mi corazón te agradecerá todo lo que haces por mí, Jesús. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Buenas tardes, queridos hermanos. En este jueves continuamos nuestros estudios sobre hermenéutica bíblica. Esperamos que la semana que viene las cosas cambien, al menos sensiblemente, lo suficiente como para poder volver a reunirnos presencialmente. De todas maneras, estamos atentos ante las noticias que van surgiendo de parte de nuestro ayuntamiento.
De momento las cosas no pintan muy bien, que digamos, pero bueno, estamos también atentos a cualquier indicación que nos llegue desde Consellería de Sanidad de la Comunitat Valenciana. Esperamos también desde lo más profundo de nuestro corazón que en este tiempo navideño que se acerca podamos tal vez no reunirnos de la manera en la que lo solíamos hacer en los años anteriores, pero sí que podamos, en la medida de lo posible, guardando todas las medidas de protección y de seguridad sanitaria, volver a reencontrarnos. Eh, Hoy es un día de oración, es un día en el que queremos poner delante del Señor nuestras necesidades, las necesidades de nuestro pueblo, las necesidades de nuestra comunidad más inmediata, las necesidades de nuestro país, y por eso no nos olvidemos nunca de nuestros familiares, no nos olvidemos nunca de las víctimas de este COVID-19, no dejemos tampoco arrinconados en el baúl de nuestra memoria la gracia que el Señor ha derramado sobre cada uno de nosotros como pueblo suyo aquí en Carlet, en estos tiempos difíciles por los que hemos ido pasando a lo largo de este año. Bien, pero sin más dilación, y como he dicho antes, siempre atentos a cualquier información que se vaya vertiendo sobre la posibilidad de que la semana que viene nos volvamos a reunir, concretamente el próximo jueves, 10 de diciembre a las 7 de la tarde. Vamos a estudiar hoy el último capítulo del primer bloque sobre interpretación bíblica, sobre hermenéutica de las escrituras. Y hoy va a ser interesante porque es, sin duda alguna, uno de los fundamentos que todo intérprete bíblico debe tener a su disposición es el de un material literario, de estudio, de investigación altamente fiable. Por eso hoy vamos a hablar de libros y herramientas útiles para interpretar la Biblia. Como intérprete de la Biblia, a menudo yo requiero personalmente de consejo, de herramientas, de estudio y comentarios. Ciertamente yo soy un defensor de tener excelentes herramientas de ayuda para el estudio bíblico, pero en orden a orientarnos adecuadamente antes de desarrollar esta cuestión, hemos de comenzar con dos citas del pastor puritano Richard Baxter, pastor que vivió entre 1615 y 1691. Pues estas dos frases vienen a decir lo siguiente: elige cuidadosamente los libros que lees. Deja que las Sagradas Escrituras siempre tengan la preeminencia. Y después de ellas, pues los tratados sólidos, vivientes y celestiales, los cuales exponen y aplican mejor las Escrituras. Y después de estos, pues las historias creíbles, especialmente las de la Iglesia. Pero ten cuidado con el veneno de los escritos de falsos maestros, los cuales hacen corromper tu entendimiento. No es la lectura de muchos libros lo que es necesario para hacer a un ser humano sabio o bueno, sino que la buena lectura de pocos da la seguridad de tener los mejores. Y no es posible leer mucho sobre los mismos temas sin un gran pesar por la pérdida de tiempo precioso. Dos cosas creo y pienso que resaltan de estas dos citas de Richard Baxter. En primer lugar, la preeminencia de las Escrituras y en segundo lugar, la necesidad de tener discernimiento sobre los libros que debemos consultar. En esta cuestión asumiremos la prioridad de las Escrituras y nos moveremos hacia aconsejar sobre qué libros particulares han de adquirirse en determinadas categorías. La primera categoría tiene que ver con los estudios bíblicos. Es decir, un estudio bíblico provee de extensas notas sobre el texto de las Escrituras. Estas Biblias a menudo se adscriben a una cierta perspectiva teológica o a un cierto interés por las cuestiones de un subgrupo demográfico en particular o a la investigación de las cuestiones del punto principal de una cierta disciplina teológica o a la influencia de un cierto maestro cristiano prominente. Esto es algo que debemos tener en consideración siempre. Para un joven cristiano, pues un estudio bíblico puede ser muy útil al proveerle de breves resúmenes o de contextos históricos de cada libro de la Biblia, aportando la discusión de textos difíciles y debatidos y ofreciendo referencias cruzadas e índices. Usado erróneamente, un estudio bíblico provee de una muleta, y esto es lo peligroso, provee de una muleta que descorazona a los cristianos sobre pensar por ellos mismos, sobre batallar con textos desde su propia experiencia personal. Además, si una persona adquiere un estudio bíblico de una reconocida perspectiva teológica,
pues uno se enfrenta, lógicamente, al riesgo de dejar que las predilecciones teológicas del autor sean priorizadas por encima del texto de las Escrituras. La segunda categoría de material y de recursos literarios que podemos utilizar en la interpretación bíblica es la concordancia. Una concordancia no es ni más ni menos que un índice de la Biblia. Una concordancia exhaustiva enumera cada vez que una palabra es dicha, que aparece en la Biblia. Muchas personas que crecieron utilizando la Reina Valera, como yo, sobre todo la del 60 y la del 95, recordarán la concordancia Strong, una exhaustiva concordancia compilada por James Strong, que vivió entre 1822 y 1894 y que fue publicada por primera vez en inglés en 1890. Una concordancia como esta está disponible para todas las traducciones castellanas y si adquieres una concordancia debes comprar una para la traducción que usas regularmente. A causa de su intento por traducir consistentemente las palabras griegas y hebreas subyacentes, las Biblias formalmente equivalentes, palabra por palabra, son más fáciles de usar con una concordancia. Adecuadamente empleada, una concordancia nos permite no solo hallar la repetición de la misma palabra en la traducción castellana, sino también determinar la palabra griega o hebrea que hay bajo esa palabra subyacente en los originales. A las palabras griegas y hebreas se les asignan números para que aquellos que no conocen estas lenguas puedan trazar la repetición de las palabras a lo largo de las Escrituras. Al usar la concordancia, aquellos con un conocimiento limitado de lingüística pueden llegar a hacer erróneas asunciones sobre cómo aplicar su reconocimiento de palabras repetidas. Por ejemplo, un principio básico de la lingüística es que las palabras tienen un rango de significado y que el contexto más inmediato es el más importante determinador del significado. Con una concordancia, pues un intérprete neófito puede forzar ilegítimamente los matices contextuales de una palabra en una aparición en otros pasajes, porque una misma palabra no siempre quiere decir lo mismo en diferentes contextos o en diferentes pasajes. Con apropiadas precauciones, sin embargo, una concordancia puede ser una herramienta sumamente útil. Con apropiadas precauciones, cualquier decente programa de software bíblico también tiene un apartado de búsqueda que funciona como una exhaustiva concordancia. En tercer lugar, lo que podemos encontrar también como una herramienta útil a la hora de encontrar recursos para la interpretación bíblica es las herramientas de estudio de palabras. ¿Qué quiere decir esto? Pues nunca antes en la historia del cristianismo había habido menos necesidad por estudios de palabras. Con la multiplicidad de muchas traducciones modernas excelentes de la Biblia en castellano, los lectores de la Biblia tienen el fruto de una investigación esmerada de los eruditos. Al mismo tiempo existe un deseo saludable por parte de los cristianos de querer exprimir cada palabra de las Escrituras. Sin embargo, como dijimos anteriormente, una euforia lingüística desinformada puede resultar en distorsiones del texto, en lugar de un mayor entendimiento del mismo. Lo siguiente, que vamos a ver a continuación, en una serie de puntos, representa dos peligros comunes en relación a los estudios de las palabras, algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de si queremos estudiar concretas palabras importantes o centrales dentro de un texto bíblico. El primer peligro que puede aparecer es el de la transferencia ilegítima de la totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Todas las palabras, como hemos dicho también antes, todas las palabras tienen un rango de significado y los matices de cada uso particular de esa palabra no puede leerse en todos los otros usos de la palabra. Esto es, si el lector toma la totalidad de lo que una palabra puede significar y lee esta potencialidad como una realidad en cada aparición de una palabra, ha transferido ilegítimamente, muy importante que entendamos esto, ilegítimamente la totalidad de lo que la palabra significa en cada momento. Las personas toleran aproximaciones lingüísticas erróneas a la Biblia que nunca aceptarían en el habla ordinaria. Por ejemplo, imagina los gritos que uno se encontraría si dice lo siguiente: acabas de usar la palabra celda para describir un calabozo. Por eso entiendo que un calabozo es la celdilla de un panal, que es la casilla resultante de la intersección entre una fila y una columna en una tabla o cuadro estadístico y que es la unidad mínima de una red criptográfica
cristalográfica, que presenta todas las prioridades geométricas del mineral. Claro, obviamente, solamente un significado potencial de celda es el que se está usando. No podemos atribuir a una palabra, simplemente por el hecho de aparecer esa palabra, todos los significados que tiene. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos escuchado una letanía similar de significaciones potenciales de un predicador que presentaba pues, cualquiera de esas palabras que aparecen en las Escrituras como el significado real de la palabra en la Biblia? Uno puede ver el peligro de herramientas como, por ejemplo, la Biblia amplificada, la cual provee de muchos posibles significados de muchas palabras. Claro, sin una instrucción de vida, esta clase de herramientas llevan a uno a la senda de la transferencia ilegítima de la totalidad. Y otro de los peligros que se corren en este sentido, en el sentido de los estudios lingüísticos o de los estudios de las palabras de la Biblia, es la falacia etimológica. La etimología es el estudio de la antigüedad de las palabras. Por ello, la falacia etimológica es creer erróneamente que conocer la historia de una palabra nos ofrece una más profunda visión de su significado actual. Ha habido periodos en la erudición bíblica en los que incluso bien entrenados eruditos han sido embrujados por los cantos de sirena de la etimología. Y más comúnmente en la predicación popular uno escucha la etimología de una palabra a veces dada como lo que esta palabra realmente significa. Para ilustrar la locura de la falacia etimológica os ofrezco los siguientes ejemplos. Por ejemplo, cuando un vecino habla de rociar herbicida sobre los dientes de león, puedes preguntarle lo siguiente: ¿esas malas hierbas rugientes van a hincarte sus afilados colmillos en la espinilla de nuevo? O por ejemplo, otro ejemplo, tu esposa o tu esposo dice que están cocinando lasaña para cenar. No puedes ayudarla recordando que la palabra lasaña deriva definitivamente, o en un principio, del término griego para orinal, que es lasonón. Por eso no le vas a decir, ¿nos vas a servir otro plato del váter? Preguntando inocentemente. La realidad es que las palabras significan lo que los escritores quisieron que significaran en lo que escribieron. El uso ordinario del lenguaje constriñe los significados posibles a menos que el autor apunte claramente que él está usando esa palabra de manera diferente a la manera en la que normalmente se suele entender. Por eso, a principios del siglo XXI, decir a alguien algo puede significar algo bastante diferente a lo que quiso decir un escritor bíblico del siglo, del siglo XVII. A pesar de todas estas advertencias contra el mal uso de los estudios de la palabra, estos pueden ser útiles a la hora de clarificar los matices de palabras importantes. En el caso de palabras muy raras, en las que hay pocas o ninguna referencias en el mismo periodo de tiempo, puede ser legítimo apelar a la etimología para ayudarnos a determinar su significado. También nombres propios, los nombres de personas o lugares, a menudo son presentados en las escrituras como informados por su etimología. Otra gama de recursos o de libros que nos serían muy útiles a la hora de interpretar la palabra de Dios son los comentarios bíblicos. Los comentarios son libros que explican el texto de las Escrituras usualmente empleando un método de versículo a versículo o párrafo a párrafo. Existen comentarios de un solo volumen sobre toda la Biblia, pero las reflexiones más extensas y meditadas sobre las Escrituras pueden hallarse en monografías dedicadas a libros individuales de la Biblia. Los comentarios individuales también se enfocan a veces en pocos libros relacionados, como las epístolas juaninas o a las epístolas pastorales de Pablo. Si alguien quiere enseñar, por ejemplo, a lo largo de Romanos, el maestro cuidadoso obtendría muy fácilmente muchos buenos comentarios sobre Romanos para leer en su preparación semanal. Lo bueno es que los comentarios funcionan como una comunidad virtual de otros creyentes dialogando con el maestro sobre el texto. Un maestro cristiano no debe funcionar aisladamente o rechazar el aporte beneficioso de otros maestros guiados por el espíritu de la Iglesia. Al nivel más fundamental, un comentario guarda a un maestro de interpretaciones idiosincráticas. De hecho, si tú eres la única persona que entiende un pasaje bíblico de un cierto modo, puedes también estar ciertamente errado. Un número de precauciones sobre los comentarios deben ser dignos de hacerse notar.
La primera precaución que hay que tener es que los pastores, o por ejemplo los dirigentes laicos, a veces están impacientes por obtener una serie completa de comentarios, es decir, un conjunto de ellos producido bajo el mismo título de la serie por un publicador. Y aunque esta clase de comentarios pueden parecer atractivos mientras cogen polvo en la estantería de uno y da un aire de erudición al poseedor, es mejor adquirir volúmenes individuales basados en la calidad de la erudición. Los comentarios dentro de las mismas series pueden variar gradualmente en calidad. El dinero gastado para adquirir mediocres o pobres obras es dinero mal gastado. Yo poseo muchas series completas de comentarios, sobre todo digitalmente hablando, pero todas fueron adquiridas gratuitamente. La segunda precaución que hay que tener en este sentido es que los estudiosos cristianos a menudo se sienten atraídos hacia programas de software, programas de ordenador que prometen cientos de comentarios y la habilidad de adquirir otros comentarios electrónicamente. Sin embargo, si uno normalmente no prefiere leer libros en el ordenador, debe ser advertido con antelación sobre gastar dinero para comprar una biblioteca digital. Más aún, muchos de los títulos que vienen como estándar sobre algunos programas de software bíblico son volúmenes ya de dominio público, descargables gratuitamente de sitios web o obras de valor erudito limitado. Para lograr verdaderamente los mejores comentarios, uno normalmente debe pagar, sea una copia digital o un libro físico. Yo, por ejemplo, pues tengo series completas de comentarios bíblicos guardados en un disco duro externo. Y me encanta tener estas series en formato digital por dos razones. En primer lugar, cuando viajo, pues en el momento en el que viajo, ahora ya pues con el coronavirus, la verdad que viajo bastante poco, pero cuando suelo viajar a algún lugar, pues lo hago con mi tablet o con mi ordenador portátil y en ese momento estoy seguro de poder acceder a una vasta cantidad de comentarios útiles sobre cualquier libro de la Biblia. Si tengo que preparar algún sermón o algún estudio durante algún trayecto. Y en segundo lugar, algo que beneficia el tener material digital es que al responder a emails sobre pasajes particulares de la Biblia, a veces uno se ahorra tiempo copiando y pegando porciones de los comentarios con la cita adecuada de los mismos, por supuesto. Otra precaución importante que hay que tener en cuenta es que se aconseja que los cristianos construyan sus bibliotecas lenta y reflexivamente. Cada vez que comienzas el detallado estudio de un nuevo libro de la Biblia, debes consultar uno o dos libros guía para determinar qué comentarios individuales adquirir. Estos textos están llenos de excelentes consejos y son dignos de ser buceados en su extensión para hallar sugerencias generales sobre adquirir y usar comentarios. Y la última precaución en este sentido, relacionada con los comentarios, es que muchos pastores y profesores tienen estanterías llenas de tomos que nunca han leído y que nunca leerán. El dinero para adquirir libros que nunca leerás será mejor usado para gastarlo en cosas productivas. Existen muchas maneras de adquirir libros necesarios de forma asequible. Por eso, sé creativo, sé diligente, porque al final recibirás la recompensa del fruto de tu frugalidad. También otra cosa que, como ya hemos comentado hace un momento, otro de los, digamos, otra de la gama de recursos de los que disponemos, sobre todo ahora en el siglo XX y XXI, es el de los programas de software. Los programas de software son útiles para estudiar la Biblia en dos áreas. La primera de ellas es en la navegación del texto de la Biblia. Si tienes algunas nociones de griego o de hebreo, los programas de software tienen algunos espacios increíbles y ahorradores de tiempo. Léxicones interconectados, diagramas de textos, búsquedas morfológicas, etcétera, etcétera. En mi opinión personal, los mejores programas, aunque yo la verdad es que no los gasto mucho, pero bueno, en mi opinión los más aceptados popularmente son BibleWorks, Accordance para usuarios de Mac, Logos o Libronix y Gramcord. Si no puedes usar el griego y el hebreo, pero quieres software para buscar el texto castellano, pues posiblemente un programa gratuito como eSword, que algunos seguramente conoceréis, sería suficiente. Otra cosa que puntualizar en torno a estos programas de software bíblico es que deberían tener siempre la intención de proveer textos secundarios útiles. Yo personalmente prefiero volúmenes físicos o incluso digitales en mi tablet, pero si eres un lector de libros digitales, pues el mejor software para una librería digital es Logos o Libronix. También tenemos a nuestro alcance
otro recurso más y son las páginas web, sin respaldar todo su contenido, por supuesto. Unos cuantos sitios web que pueden ser útiles para una investigación bíblica y teológica son, por ejemplo, biblegateway.com o bible.org o desiringgod.org o theopedia.com, equip.org, fortruth.net, ntgateway.com, greekbible.com o biblicalfoundations.org. Algunas de ellas están en inglés, pero también hay opciones de poder poner la página web en castellano. La cantidad de material disponible con el clic de un ratón es prácticamente intoxicante. O sea, a mí que me gusta ir navegando por ahí para buscar material y recursos, la verdad es que es intoxicante. La sabiduría de la verdad meditada, sin embargo, es lo más difícil de encontrar. El teólogo neófito debe estar alerta ante los peligros del plagio, de la lectura superficial y de la repetición de los errores y malas interpretaciones de otros. Y por último, el último recurso, en términos de material, de estudio y de investigación bíblica, a la hora de interpretar la palabra de Dios, son los estudios avanzados. Mientras uno crece en habilidades como intérprete de la Biblia, este también deseará estudiar en otras áreas, como puede ser la teología sistemática, el ministerio práctico, la historia de la Iglesia, la misionología, etc. Y ahí tenemos pues, clásicos cristianos, obras de generaciones anteriores, que no deben ser nunca descuidadas. Existe una razón por la que estas obras han sobrevivido al paso del tiempo. Por eso leer un moderno resumen de un texto clásico nunca se compara con rumiar, meditar sobre el original. Os dejo algunas preguntas para terminar ya este tema. Este tema tan interesante como es el de buscar, ¿no?, el material necesario para ser buenos intérpretes de la palabra de Dios. La primera de esas preguntas es, ¿qué herramientas, aparte de la Biblia, usas normalmente para estudiar las Escrituras? La siguiente pregunta es, ¿posees algunas herramientas útiles de estudio bíblico que fallas en usar? ¿Y cuál es el motivo? La tercera pregunta es, de los recursos expuestos anteriormente, todos los que hemos ido desgranando a lo largo de esta media hora, ¿cuáles son los más importantes en tu lista de deseos de futuras adquisiciones? La cuarta pregunta es, ¿te has visto envuelto en alguna de las falacias de estudio de las palabras expuesto anteriormente? ¿Sientes que entiendes suficientemente las falacias para evitarlas en un futuro? Y la última pregunta, si alguien te preguntase ¿qué libro me recomendarías para ayudarme a entender, pues, digamos, Eclesiastés? ¿Dónde irías para aconsejarle sobre recursos relevantes y dignos de confianza? ¿Podrías decirle alguno de esos materiales? Para un estudio más amplio de todo este tema, os invito pues, a visitar la página web de bibleworks.com. También os invito a hojear el nuevo Diccionario Internacional de Teología del Nuevo Testamento de Colin Brown, el libro también sumamente interesante de Carlson, Falacias exegéticas, y también, por supuesto, toda esa amplia gama de comentarios que existen, pues de estudio del Nuevo Testamento, comentario y estudio de referencia, una guía comprensiva de los recursos bíblicos y teológicos de John Glynn, comentario del estudio del Antiguo Testamento de Tremper Longman, el diccionario expositivo completo de las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento de Mounce y el nuevo Diccionario Internacional de Teología y Exégesis del Antiguo Testamento de Willem van Gemeren. Estos son solo algunos ejemplos de materiales básicos que tener en casa, que tener a tu disposición en tu despacho, en tu lugar de estudio bíblico para conocer y profundizar más en la palabra del Señor. Bien, espero que este primer bloque haya sido interesante. Retomaremos el estudio de la interpretación de la palabra de Dios después de una nueva serie de estudios bíblicos que comenzamos la semana que viene, que tienen que ver con el Génesis. Recordáis que ya hemos visto desde la creación, pasamos a Noé, de Noé pasamos a Abraham, de Abraham pasamos a Jacob, y en esta ocasión vamos a estudiar la narrativa de la vida de José, para terminar ya con el libro del Génesis. Esta serie de estudios se va a llamar José el Soñador, y a partir de la semana que viene tendremos la oportunidad de ir considerando las aventuras y desventuras de este chico que se convirtió en alguien realmente importante en el mundo conocido. Bien, pues sin más, aquí os dejo
y como he dicho anteriormente, al principio, esperando que el próximo jueves podamos reunirnos presencialmente. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo día.